Amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Qué bueno que estén con nosotros esta noche porque vamos a hablar con dos buenos amigos, vamos a hablar de la economía del país, vamos a hablar de algo muy puntual que tiene que ver con la actualización del sistema de cuentas nacionales. Para eso está con nosotros nuestro buen amigo César Villalona, economista. Bienvenido. Buenas noches, Luis. Un gusto estar acá. Saludos, Alfonso. Y por supuesto Alfonso Goitia, que es presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Bienvenido, Alfonso. Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Saludos a César. Y aquí estamos para conversar al respecto de estos temas. Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad, como ya decíamos, sobre temas fundamentales de la economía del país y sobre todo algo innovador que se ha presentado y es el sistema de cuentas nacionales de nuestro país, presentado recientemente por el Banco Central de Reserva. Y también estaremos hablando de las políticas económicas que el gobierno pretende impulsar en el corto plazo en beneficio de la ciudadanía. Para iniciar tenemos esto que tiene que ver con el sistema de cuentas. Esto lo dio a conocer el viernes, el 23 de marzo. Y tenemos las declaraciones que dio el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Veamos lo que dijo y me gustaría que eso lo tomáramos como punto de partida. ¿Les parece? Claro. Veamos lo que dijo el vicepresidente Óscar Ortiz. Importante para el sector privado, importante para el sector público, importante para la academia, porque ahora y a partir de este día tendremos un sistema más moderno que se tendrá que ir actualizando permanentemente en el tiempo, un sistema más confiable, un sistema que incorpora nuevas variables de medición de nuestra economía, un sistema más transparente, importantísimo, un sistema más transparente que nos va a dar un marco de mayor competitividad en la proyección nacional e internacional. Un nuevo sistema que va a permitir tomar las mejores decisiones en materia de políticas públicas, pero que también va a permitir a los inversionistas, a los actores privados, tener en conocimiento de manera más realista cuáles son las potencialidades de la economía salvadoreña. Bueno, vamos a ver. Alfonso, quisiéramos saber, para que la ciudadanía esté más al tanto de lo que esto significa, ¿en qué consiste un nuevo sistema de cuentas para el país y cuál es la importancia y por qué esto es relevante en este momento? Bueno, mira, el sistema de cuentas nacionales precisamente articula todas las transacciones que se hacen en el país entre los distintos agentes económicos o por cada agente económico y por lo tanto de alguna manera se sistematiza en las cuentas nacionales el comportamiento de la economía en general, lo que hacen agentes económicos, lo que hacen sectores económicos, lo que hacen otras instancias. En esa perspectiva es sumamente importante el tema de actualización del sistema de cuentas nacionales en el país porque tenemos un rezago desde 1990, que es la base, el año base de las estadísticas y del sistema contable del país, que a lo largo de todos estos años no se pudo hacer. O sea, estamos con 28 años de retraso en la actualización del sistema de cuentas nacionales. En esa perspectiva ha sido muy positivo el hecho de que el Banco Central, a través de un esfuerzo importante, ha podido desarrollar este nuevo sistema, porque es lógico que a lo largo del tiempo indicadores y estadísticas o datos concretos pierden pertinencia estadística o pierden, de alguna manera se pierden su manejo de la realidad. Hay cambios que se dan a lo largo de los años y obviamente también las estadísticas deberían medir eso. Y un nuevo sistema de cuentas nacionales tiene que tomar en cuenta los cambios que se dan a nivel de la estructura productiva, a nivel del comportamiento de esos agentes económicos, de tal manera que es pertinente el hecho de que el gobierno y en este caso el Banco Central hayan desarrollado este nuevo sistema de cuentas nacionales. Es importante actualizarlo
porque también permite tener información mucho más real, digamos, de lo que está pasando en la economía. El hecho de que tengamos una base 90, obviamente ya puede haber distorsiones en el comportamiento económico a lo largo de todos los años. Hay nuevos sectores o actividades que han surgido, hay nuevos agentes económicos, etcétera, que las estadísticas, y en este caso el sistema, debería tratarlos. En esa perspectiva es sumamente importante actualizar. El caso del Banco Central, el Banco Central ha actualizado bajo este nuevo sistema sobre la base 2005, o sea, ese es el año base que va ahora a funcionar, donde se toman obviamente los datos, los precios y volúmenes de producción de ese año como un punto de referencia para los siguientes años, pero también en su perspectiva de generar mayor confianza en la información, el Banco Central ha establecido que el año 2014 sería el año de referencia. Entonces, en ese sentido, ambas cosas van a ayudar a tener una visión mucho más clara del comportamiento económico. Y en esa perspectiva, pues, obviamente esos análisis, o mejor dicho, esa información va a servir para establecer políticas públicas adecuadas, para establecer decisiones de inversión de los empresarios y en general decisiones que los distintos agentes económicos puedan tomar en el marco de esa economía que es mucho más real, digámoslo así, ¿no? Es mucho más objetiva a partir de esta nueva información o de este nuevo sistema de cuentas. Entonces, en esa perspectiva creo que se ha hecho un gran avance, es sumamente importante, hay que reconocer el esfuerzo que el Banco Central y su equipo técnico han desarrollado y también hay que reconocer el apoyo que organismos internacionales han dado precisamente para la actualización de esta base de información que está establecida en el nuevo sistema. En ese sentido, organismos internacionales como Naciones Unidas, la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son instancias que están permanentemente al tanto de cómo debería nuestros países cambiar en el sistema de contabilidad nacional. Y hay países, otros organismos que han apoyado, en este caso, por ejemplo, el Fondo Monetario, la CEPAL, han apoyado técnicamente para que esta actualización que se ha hecho en el país sea la mejor. De hecho, El Salvador ha avanzado mucho en ese sentido. O sea, ha dado un giro importante en todo el sistema de cuentas nacionales. De hecho, ha utilizado también el manual de contabilidad del 2008, que muy pocos países lo han utilizado. En la región solamente creo que es Costa Rica el que ha utilizado esta base, este manual, y en este caso ya ahora El Salvador. Entonces, El Salvador está, digamos, en el punto máximo de mejora en términos del sistema de cuentas nacionales y que va a requerir obviamente también una mejora en todo el manejo estadístico del país, en la generación de información, de registros administrativos que realmente doten de ese insumo clave a este sistema de cuentas nacionales. Entonces, es, diría yo, un avance fundamental. Esto obviamente le sirve a los tomadores de decisión, pero también sirve para desarrollar investigaciones económicas, para analizar el comportamiento económico. Los periodistas pueden utilizarlo también para hacer sus análisis. Las universidades, los académicos, los centros de investigación, todos pueden utilizar esta nueva fuente de datos que realmente va a mostrarnos cosas nuevas, digamos, en el caso del país, porque según los datos que más adelante podemos ver, hay cambios importantes que se reflejan en este nuevo sistema de cuentas nacionales. Entonces, yo diría que estamos en un buen escenario. El gobierno, con todo y críticas que han habido, ha logrado desarrollar y presentar un sistema muy bien trabajado, profesionalmente elaborado por el Banco Central, con todos los criterios y rigurosidades establecidas por los organismos internacionales. Por lo tanto, El Salvador se pone en la punta de los países de América Latina y del Caribe
ya que son pocos los que, como te digo, han avanzado en esa dimensión. En el caso de los países del Caribe y América Latina, solo de los 33 países considerados, solo 7 han dado el paso de utilizar el manual 2008 del Sistema de Cuentas Nacionales, aunque han modificado los años base, ¿no? Han modificado sus años base. Pero, digamos, el que ha utilizado más rigurosamente ese manual, que es el manual más actualizado, en este caso El Salvador y Costa Rica. Entre los países de todo el mundo, de los 193 que están considerados a nivel de Naciones Unidas, hay solo 77 que han utilizado ese manual y obviamente aunque hayan cambiado el año base, pero ese manual que establece con mayor rigurosidad todas las transformaciones o cambios que hay que hacer al sistema de cuentas nacionales también son pocos. Entonces, El Salvador está en ese sentido en la punta de los países que están avanzando seriamente a tener un sistema de cuentas nacionales que nos permite medir con mayor calidad y con mayor precisión lo que está pasando en la economía. Entonces, ese es el gran beneficio que este sistema de cuentas nacionales tiene para el país y en general también para compararlo con otros países, ¿no? O sea, es una base de datos, una base de información fundamental para eso. En esa perspectiva yo diría que se ha hecho un buen esfuerzo, se ha hecho un trabajo muy riguroso que ha llevado tiempo, cosas que no se hicieron a lo largo de todos los años anteriores. O sea, estamos hablando que de la base 90, normalmente los organismos internacionales piden que se modifiquen los años base a los 5 o 10 años. Y aquí tenemos 28 años, o sea, quiere decir que ha habido un tiempo muy grande donde gobiernos anteriores no han entrado a un proceso de transformación de esto. Pero es el país, El Salvador, en este caso, que ha asumido pues ese reto y ha logrado desarrollarlo ahora, y yo supongo que va a ir poco a poco también llevando un criterio de modificar los años base con mayor frecuencia, ¿no? Vamos a ver, César, si entendí muy bien. Este cambio de punto de referencia y de manual le da precisión y lo acerca más a la realidad. Correcto, nos va a dar datos más precisos de prácticamente todas las variables económicas, comenzando por la producción nacional. Hay un cambio más o menos entre 9 y 10 variables. Por ejemplo, el primer cambio es que la producción nacional es un poco menor, es menor a la que se estaba reportando por parte del Banco Central en todos estos años. Hay una disminución más o menos del PIB de 20, estaba como a mí me dio 11%, yo calculando más o menos por ahí. En el año 2016, que es el último dato del PIB que tenemos, porque todavía el 17 no había sido publicado, estaba en 26.700 millones de dólares más o menos. Y ahora, para el 2016, está cercano a los 24.000. Sí. O sea, hay una disminución. Y en el 17 está en 24.800 millones más o menos. 24.800. Como no había el dato del 2017 con el método anterior, digamos que ya esta es la base con la que partimos. 24.800 millones. Eso nos cambia también la carga tributaria, o sea, el porcentaje del ingreso nacional que capta el Estado a través de los tributos. Se estaba manejando más o menos entre 15.5, 16% variable en estos años. Por ahí andaba. En un año se acercaba a 16, 15.5, ahora está en 17. Es decir, es un poco más el peso que tienen los ingresos públicos dentro del PIB. Pero el cambio no es dramático, sigue siendo una carga tributaria, llamémosle pequeña, ¿verdad?, con respecto a la carga tributaria de la mayoría de los países de América Latina. El promedio latinoamericano, hasta donde yo conozco los datos de la CEPAL, que son como del 2016, anda como en 23-24%. Aquí en Centroamérica, Nicaragua lo tienen 24%, Costa Rica lo tiene también por ahí, por 24%. O sea que seguimos siendo un país con una carga tributaria baja con respecto a nuestra región, América Latina,
Y con respecto a Centroamérica, siempre la vamos a tener más baja que Nicaragua y Costa Rica y nos acercamos más o menos a la de Honduras. Entonces, aunque la carga tributaria sube, seguimos con un gobierno con pocos ingresos. Entonces, dos variables han cambiado. El PIB es un poco más pequeño y la carga tributaria un poco más alta. Pero también cambia otra, por ejemplo, el PIB per cápita, el PIB por habitante. Como se divide la producción nacional en dinero entre la población, nos da la población, el PIB por habitante. Entonces disminuye un poco, estaba por encima de 4.000 millones y aquí ahora nos aparece en 3.768. Quiero aprovechar para decir que Arena lo dejó, si tomamos el año 2009, en 2.860. Y hubo una caída en ese año de menos 2.7 con respecto al año anterior, el PIB per cápita, que es un indicador que se utiliza en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Y desde entonces ha venido creciendo, 4.1, 9.1, 4.6, y el año pasado creció 2.8, pero está en 3.768. Es decir, que si tú divides todo el dinero que se mueve aquí por la producción entre toda la población, que el Banco Central la estima en 6.5 millones, cada persona recibiría 3.768 dólares. Ese es más o menos el PIB per cápita. Otra variable que cambia es el peso que tienen las exportaciones dentro del PIB. Porque las exportaciones no cambian. Como eso se medía, como es entrada de dinero por exportación de bienes y servicios, en términos de valor es igual, pero como el PIB es más chiquito, entonces antes vendíamos en el exterior más o menos el 24% de nuestra producción y el resto iba al mercado interno. Ahora lo que se vende fuera es el 28% y al mercado interno va el 72%. O sea, sigue siendo una economía con un peso importante de las exportaciones dentro de la riqueza que genera, porque la producción de un país va al exterior y otra parte va al mercado interno. También varía otra variable, otra variable que es la de la deuda pública con respecto al PIB, que es un indicador que se utiliza. Estaba en 61% y hoy está en 68%. Como el PIB es menor, la deuda es la misma. Entonces tiene un mayor peso. Hay un cambio ahí. Eso puede dar la impresión de que la deuda es un poco más pesada de como se venía planteando. Pero yo con ese indicador siempre he tenido mis reservas. Porque hay un indicador que casi no se utiliza, que me parece mejor, que es medir la deuda del gobierno con respecto a sus ingresos, no con respecto al PIB, porque el PIB no es parte del gobierno, el gobierno capta una parte. Entonces es como que la deuda de una persona se la midan con respecto al PIB nacional. La deuda de una persona hay que medirla en función del ingreso de la persona. Y en esa variable el gobierno está mejor que en el año 2009, porque hoy con todo su dinero puede pagar el 40% de su deuda. Y en el 2009 con todo su dinero podía pagar como el 28-29% de su deuda. Pero digamos que este indicador que se utiliza desmejora un poquito. Hay otros indicadores, el crecimiento económico. El crecimiento económico ahora que nos da el Banco Central es mayor. Resulta que la economía ha crecido en los gobiernos del FMLN más de lo que nosotros veníamos diciendo. Esa es una variable muy positiva. Aquí tengo el dato. Arena nosotros decíamos que cuando en el último año del gobierno de Arena la economía había caído menos 3.1. Pues resulta que cayó menos 2.1. Cayó un poco menos de lo que estimábamos. Desde entonces siempre ha crecido. Incluso en el año 2011 creció más de 3. Una tasa que nunca la habíamos manejado. Y el promedio, que era de 2% entre 2010 y 2016, y en el 2017 se planteó 2.5, resulta que el promedio ahora es de 2.55. O sea que hay un mayor crecimiento económico de lo que venían registrando las cifras. Otra variable que cambia es la productividad laboral, como se mide la población y el producto que genera. Disminuye un poquito, pero sigue siendo mucho más alta que Honduras y Nicaragua. Nos colocamos más o menos igual que Guatemala. Y finalmente la composición del PIB, el sector más importante era la industria, en el método anterior, o mejor dicho, en las estadísticas anteriores, que generaba más del 20%. Hoy sigue siendo la industria, pero genera el 16%. El comercio era el segundo, con cerca de un 20%, hoy sigue siendo el segundo, con un poco más de 13%. Pero el sector agropecuario, Arena lo dejó peor de como nosotros pensábamos.
En los datos anteriores, nosotros teníamos que Arena dejó un sector agropecuario que generaba el 13-12% más o menos del PIB nacional. Y en realidad lo dejó generando el 6 punto y pico del PIB nacional. O sea que el desplome del agro en el gobierno de Arena, ahora con las nuevas estadísticas, fue mucho más grande de lo que pensábamos. Se colocó en tercer lugar. Hoy representa más o menos lo mismo. Aunque ha crecido, pero como el PIB crece, ¿verdad? Entonces representa lo mismo. Y han crecido más otros sectores, por ejemplo, el sector financiero está representando, es el cuarto sector. Y hay otro que es el de bienes raíces, que es el tercero. El agro viene siendo el sexto ahora, en esta nueva forma de cálculo. No porque haya caído, sino porque han crecido más otros sectores. Entonces, todo eso es importante como variables económicas para tomarlas en cuenta en los análisis, ¿verdad? Listo, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a ver por qué es que no se le ha querido entrar o no se le quiso entrar a este tema en años anteriores, dado que organismos internacionales recomiendan que se actualice cada cierto tiempo. Y pues vamos a ver qué otros impactos tiene este cambio en nuestro país y en la región. Una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos hablando con nuestros buenos amigos economistas sobre este nuevo sistema de cuentas nacionales. Es una actualización importante para el país. Ahora, ¿por qué no se hizo antes, Alfonso? Vos lo comentabas, son 28 años del sistema que teníamos, una base de 1990, es decir, hace 28 años, y los organismos recomiendan que esto se haga, según expresabas, entre cada 5 o 10 años. Exacto. ¿Por qué nunca se quiso entrarle? Digo, porque no es algo que se haga de la noche a la mañana, sino que lleva todo un proceso, entiendo. Sí, de hecho, lleva todo un proceso que puede llevar algunos años, un par de años trabajar. Es lo que justamente ha hecho el país en este momento. Eso es lo que se ha hecho. Ya en el periodo anterior, en el gobierno de Funes, ya se conocía la necesidad de hacer esto y se empezó a trabajar, pero no se pudo completar ni entrar a fondo. Pero ya ahora en este periodo se ha logrado hacer eso. Los gobiernos anteriores, en este caso los gobiernos de Arena, no le quisieron entrar a esto porque no les era conveniente a sus intereses políticos. Porque obviamente una modificación de la base del Producto Interno Bruto, del año base, puede significar, como ya lo señalaba César, una reducción de la producción. O sea, del valor global del Producto Interno Bruto con respecto al año base que estábamos midiendo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí también? Pero solo que ahora esa reducción, a pesar de que ha habido esa reducción, nos está mostrando comportamientos muy positivos a nivel de las distintas variables económicas. En ese caso, yo creo que los gobiernos anteriores de Arena no lo veían conveniente a su interés, ¿no? O sea, empezar a reflejar que en vez de crecer, reducían mucho más, o afectaban mucho más el comportamiento económico, ciertamente era un problema. O sea, de hecho, también como lo señalaba César, la estructura productiva ha cambiado. O sea, tenemos un sector agrícola que realmente ha caído en términos de su participación dentro del Producto Interno Bruto de un 12 a un 6%. Entonces, ¿qué significa eso? Que hubo una acción de políticas económicas en el pasado que en vez de ayudar a potenciar el sector agropecuario, lo fue minimizando. De hecho, si ya entramos en el sector agropecuario y vemos más en detalle, el café, que ha sido históricamente el rubro clave de la economía de este país, de los ingresos, de las exportaciones de este país, ahora no representa más allá del 0.4% del Producto Interno Bruto. O sea, el café pues ya no tiene esa importancia que antes tenía, ¿ya? Y, a pesar de que estamos a punto de regresar a los niveles de producción que tuvimos en buenos tiempos, digamos, del café. Sí, ciertamente. Pero su participación en el pastel exacto, ha bajado, disminuido. Ha bajado.
Entonces, eso también te lleva a definir mejor tus políticas. Entonces, bueno, si es un sector que consideramos que es clave, que es importante, porque tiene que ver con generación de empleo, tiene que ver con cuestiones ambientales, tiene que ver con dinámica exportación, etcétera, entonces la política pública tiene que apoyar, ¿ya? Y creo que eso ha habido en estos años. El gobierno ha establecido toda una política de apoyo al sector cafetalero. Entonces, esta información te da todos esos parámetros de tener una visión mucho más clara de dónde debes apostar y qué es lo que puedes hacer en términos de políticas públicas. Pero sí, esos retrasos obviamente afectan, porque tú tienes al final de 28 años que obviamente los datos ya estaban deteriorados, ¿ya? Y que desfasados, o sea, la pertinencia estadística ya no existía, entonces por lo tanto había necesidad de hacerlo, y creo que ha sido muy positivo el hecho que se haya asumido el reto de construir eso. Ahora, hay otro aspecto importante de este sistema de cuentas nacionales, que ahora se va a medir el Producto Interno Bruto por 3 vías. Uno, por la vía de la oferta, que es todo el marco de la producción global, o sea, todo lo que se produce en el país en un periodo, que es un año. Entonces se calcula toda esa suma de producción, se valoriza y ese es el Producto Interno Bruto por el lado de la oferta. Pero también se puede, bajo este nuevo sistema, también se va a medir por el lado de la demanda, que es todo lo que significa, digamos, el consumo, la inversión privada pública, el consumo privado público, ¿ya? Las exportaciones menos las importaciones. Todo eso ya se va a considerar dentro de también cómo medir el Producto Interno Bruto. Entonces, otra forma para buscar los ajustes adecuados para saber cómo va creciendo la economía. Pero lo innovador que viene ahora es que también se va a medir por el lado del ingreso, que significa medirlo por cuánto se genera de ingresos en términos de remuneraciones a las y los trabajadores, ¿ya? Y cuánto se genera de excedente de explotación, que es la ganancia en final, cuánto se genera por ese lado de ganancias, ¿ya? Y en esa perspectiva ya este nuevo sistema nos está mostrando precisamente que más del 30% de los ingresos para medir el Producto Interno Bruto por el lado de ingresos, más del 30% va a remuneraciones, más o menos ese 30-35% va a ganancia, solo que los remunerados, los trabajadores, son mucho más cantidad de gente que los que se apropian del... La ganancia está más concentrada. Exacto, está más concentrada. Exactamente. Y parece ser que también el sistema ha llegado al punto de definir también cuánto puede estar calculado como ingresos del sector informal, ¿ya? Entonces, son cosas nuevas, innovadoras, que realmente nos van a permitir tener mayor claridad de cómo está funcionando esta economía, cómo realmente se puede beneficiar a la gente y cómo hay este grado de desigualdad. O sea, de hecho, la medida del PIB por el lado del ingreso nos mostraría también esos niveles de desigualdad que existen, ¿no? O sea, una gran masa de población que trabaja, que recibe una proporción determinada, pero mientras tanto un grupo muy reducido está apropiándose de otra tercera parte, solo ellos, ¿no? Entonces, ese es un poco el punto de interés de este nuevo sistema, ¿no? Que es muy positivo en esa perspectiva. César, en términos de que la gente pueda entender, ¿qué gana el país con esta actualización que se ha hecho? Bueno, permite para la población conocer mejor, aunque es un tema que alguna gente podría decir es de especialista, no sé, pero conocer mejor cuál es el valor de la producción que se genera en el país, qué tanto se produce. Aquí se produce por más de 24.000 millones de dólares, bienes y servicios, ya una precisión mayor. ¿Cuáles son los sectores principales de la economía? Ya se sabía que el primero en el aporte al PIB era la industria, el segundo era el comercio. El agro, que estaba en tercer lugar, hoy aparece en sexto. Insistimos, no porque haya caído, sino porque han crecido más otros. Y porque además en los cálculos que nos dejó Arena eran equivocados. Ya cuando Arena lo dejó no era el tercero, ya era el quinto sector.
Entonces vemos el peso que está teniendo el sistema financiero, por ejemplo, y otros sectores. Permite conocer también, por ejemplo, en el tema del debate sobre el aumento del salario mínimo, que es un tema que va a volver de nuevo ahora, la productividad laboral. ¿Cuál es la productividad laboral? Porque tú divides el PIB entre la población que trabaja y te da la productividad por persona. O como recomienda la OIT, que tú divides el PIB entre la población con empleo permanente y te da cuánto produce un salvadoreño o una salvadoreña en un año, en valor, bienes y servicios. Y nos va a permitir ver que seguimos produciendo más que Honduras, que Nicaragua, estamos más o menos igual que Guatemala, que por cierto no han actualizado sus cuentas, ¿verdad? Nos permite ver qué tanto del dinero que hay en el país, el dinero que llamémosle dinero, ¿verdad? La producción medida en dinero, todo el volumen de dinero que se mueve, qué tanto capta el gobierno. Eso es importante saberlo, porque hay mucha gente además que cree como que el gobierno tiene mucho dinero y realmente es un gobierno con una carga tributaria, así se llama, pequeña. Claro, aparece un poquito más grande, pero sigue siendo pequeña. Aquí se necesita un gobierno con más ingresos. Permite ver también el nivel de concentración del ingreso, por el dato que daba Alfonso. Antes no era claro en las estadísticas qué tanto de la producción nacional quedaba en manos de los dueños de las empresas, qué tanto quedaba en manos de la gente que trabaja y qué tanto iba al gobierno. Eso sí, la carga tributaria. Pero esta otra distribución, hoy la conocemos y vemos que la masa salarial es igual a la masa de la ganancia, cuando los que están detrás de la ganancia son una minoría y detrás del salario hay millones. Y también los del sector informal que mencionaba Alfonso. Esto es muy, muy importante. Yo, por ejemplo, ahorita sacaría una conclusión, así rápida. Fíjate que en el año 2017 aquí hubo un aumento del salario, del salario mínimo. No se subió todo el salario, aunque hubo aumento en otros sectores, por ejemplo, el escalafón de salud entra dentro de él. Y resulta que aquí se dijo que iban a quebrar empresas, que iba a caer la ganancia de las empresas. Y cuando vemos las estadísticas, los salarios crecieron en 308 millones. Esto es importante saberlo. En 308 millones. Los salarios, la masa salarial fue 9.341 millones. Pero la ganancia de las empresas aumentó en 327 millones. Aumentó más. La masa de ganancia fue de 9.675. Y si vamos al sector informal... Perdón, lo que confirma aquello de que todo eso que se nos dijo durante el debate fueron puros miedos, tratar de generar terror en la gente. En la gente. Y por ahí por diciembre vi un debate de un microempresario vinculado a la ANEP, de un gremio, la Sociedad de Comerciantes. Bueno, no es tan micro, era como mediano o pequeño, diciendo que quebraron 20.000 microempresas. Dijo eso en la tele y no dio ninguna fuente, y el periodista cómplice de un canal de derecha. Resulta que en el ingreso mixto que mencionaba Alfonso, la mayoría ahí es el sector informal. Ahí está mezclado entre ganancia y salario, pero la mayoría es ganancia. Creció en 150 millones. 157. Si hubieran quebrado 20.000 microempresas, eso hubiera tenido un impacto negativo en esa cifra. 157 millones de aumento del ingreso a ese sector. El aumento fue de 5%. En términos de tasa de crecimiento, creció más el ingreso del sector informal que el de la ganancia fuera del sector informal y que los salarios fuera del informal. Eso es importante conocerlo, por eso esta información es clave, ¿verdad? Bueno, y medir otras variables, ¿verdad? Como las que hemos estado viendo, que tanto exportamos. Ahora, perdón, esto también implica una actualización, debo entender, en los pensum de las universidades, en la capacidad que puedan tener los colegas de ustedes, sobre todo contadores. Sobre todo en el análisis, porque en la enseñanza, por ejemplo, el PIB, por el método de la distribución, o del ingreso, que también se llama así, se enseña. El problema es que no tiene las estadísticas, no tenía las estadísticas. Se enseña por el método de la oferta o de la producción, y ahí tenía el aporte de los sectores, y por el otro método que es de la demanda. Digamos, en términos teóricos, la persona sale con su conocimiento, pero no tenía las estadísticas. Entonces esto ayuda a comprobar un método de análisis del PIB en términos de las estadísticas, y permite analizar mejor la economía nacional. ¿Es un método más dinámico, digamos, además de preciso? Sí, es mucho más dinámico. O sea, de hecho,
el Banco Central está pensando que va a ir actualizando, o sea, año con año. O sea, va a ir tomando como referencia el año anterior. O sea, ahorita tienes un año base, tienes un año de referencia que es el 2014, pero el siguiente paso que quiere llegar el Banco Central es a que cada año lo vayas evaluando sobre el año anterior. O sea, que eso te muestra un poco el dinamismo que va a tomar la economía y ver mucho más claramente todavía ese comportamiento económico. Entonces, sí, yo creo que para las instancias que pueden utilizar esta información, centros de investigación o universidades, académicos, gremios profesionales, etcétera, es fundamental. O sea, con esta base con esta información que se va actualizando año con año, vamos a tener mucho más certeza de lo que está pasando en la economía del país y por lo tanto también a establecer mejor tus conclusiones, pero al mismo tiempo ya a sectores como el gobierno obviamente le permiten tener mucho más claridad de cómo tomar políticas públicas, políticas económicas en este caso, que tengan mucho más impacto, porque ya tú puedes evaluar mejor ese comportamiento sectorial de agentes económicos, etcétera, el comportamiento de ingresos. Que eso es al final lo fundamental, ¿no? Claro. Que le da al gobierno y a las instancias que determinan las políticas públicas hacia dónde es que se debe dirigir la inversión pública, ¿no? Exacto. Y hay unos datos ahí que todavía no hemos analizado a fondo, pero por ejemplo el tema de la inversión privada. Tú ves ahí el comportamiento en los últimos años de la inversión privada es muy raro, o sea, cae. O sea, en el año 2009 obviamente cae la inversión precisamente por la crisis internacional. Después se recupera, en el 2011 hay un crecimiento, pero después vuelve a caer y están casi asociados a las llegadas del nuevo gobierno, ¿ya? O sea, habría que analizar un poco mejor, más a fondo, con más parámetros, pero ese comportamiento de la inversión no muestra, como quisiéramos nosotros, una tendencia positiva para el crecimiento y el desarrollo. O sea, como que no ha habido un buen comportamiento de la inversión que haya ayudado a salir de esa cuestión que tanto critican del bajo crecimiento. Sino que más o menos está asociado a los eventos electorales. Exacto. Pero hay que analizarlo más. Lo interesante es que da material para que ustedes los economistas y la ciudadanía en general estemos más enterados de lo que realmente sucede con la economía de nuestro país. Exacto. Listo, vamos a hacer una pequeña pausa y venimos con más. Estamos hablando de la actualización que ha hecho el Banco Central de Reserva del Sistema Nacional de Cuentas. Esto es sumamente importante. Es cosa que quizás nosotros entendamos poco, pero ya estamos, en la medida en que Alfonso y César nos van despejando estas ideas, vamos sabiendo de qué se trata y cuál es el impacto que puede tener en nuestro país. Ya venimos con más. Bueno, seguimos hablando de la situación económica de nuestro país. Vamos a ver, Alfonso, nos van a dar una primicia, así que pare la oreja, porque este es el comunicado que mañana va a ser público del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas y como profesionales van a dar su aporte al análisis de lo que debería hacerse en nuestro país para mejorar las condiciones de vida de las personas, mejorar la economía familiar, mejorar las condiciones del pan en la mesa, del empleo. Alfonso, ¿en qué consiste lo que vamos a conocer mañana? Bueno, mire, una cosa que es importante es ya en las últimas semanas algunas organizaciones sociales y de profesionales como PROES, este movimiento de profesionales por la transformación de El Salvador, otras organizaciones sociales y el mismo Gerson Martínez han presentado propuestas
para que se impulsen en el corto plazo de cara a resolver de alguna manera la situación de la gente. O sea, en el sentido de que si la gente se vio afectado por un conjunto de medidas que se hicieron o no se hicieron, ahora se puedan hacer, ¿ya? Y en ese sentido, también el Colegio de Profesionales quiere aportar a cosas que nos parece que son importantes, a medidas que creemos que pueden ayudar mucho a superar las condiciones de la gente. Una de las medidas que coincidimos con los planteamientos que se han dado por otras organizaciones y por el mismo Gerson es de la revisión de los subsidios. El subsidio al gas, el subsidio a la electricidad y el pliego tarifario de agua, de ANDA, deben ser revisados a profundidad para ver los cambios que hay que hacer precisamente porque nosotros entendemos que ciertamente el gobierno asumió esa focalización famosa de los subsidios a partir de la presión que había de organismos internacionales como el Fondo Monetario y toda la acción de boicot que el Partido Arena hizo a lo largo de los últimos años en torno a la situación fiscal, ¿no? Nosotros entendemos y comprendemos que ante esa situación posiblemente el gobierno asumió ver cómo focalizaba para obtener mayores ingresos, evitar que tenga un mayor déficit fiscal. Esa focalización afectó a algunas familias, ¿no? Claro, sectores de bajos ingresos y medianos ingresos. Eso es lo que está claro en esas medidas. Entonces, por lo tanto, hay que revisarlas y hay que cambiarlas. Y tiene que ser en el corto plazo, ¿no? En esa perspectiva, estamos planteando eso. Ese es un primer punto que nos parece que es fundamental. Eso no quiere decir que no se focalice. O sea, claro, se focalice, pero de otra manera. O sea, realmente aquel que no necesita el subsidio no se le dé. Pero bajo la forma en la cual se hizo, afectó a estos sectores de bajos y medianos ingresos. Y por lo tanto, obviamente, eso generó posiblemente un descontento de cara a las políticas gubernamentales. Entonces, ese es un aspecto importante. El otro tema que se ha considerado ya desde hace tiempo y se está en debate en la Asamblea Legislativa es en torno a una serie de medidas que controlen la evasión y la elusión fiscal. En esa perspectiva, hay ya propuestas de ley en la Asamblea del cobro administrativo, que es precisamente para darle más capacidad al Ministerio de Hacienda para actuar en el caso de la evasión, ¿ya? Pero no se ha querido aprobar eso. Entonces hay necesidad de que la Asamblea apruebe eso. Cada vez que se levante ese tema, sale la derecha política a oponerse, Sí, exactamente. beneficiando a los empresarios evasores. Sí, ¿no? Y señalando, no, el gobierno tiene mucho dinero, ningún gobierno ha tenido tanto dinero como este. Pues sí, lo que ellos no dicen es que el gobierno ha tenido más dinero que los gobiernos anteriores, precisamente porque ha sido más eficiente y efectivo en la recaudación fiscal. Y precisamente estos mecanismos, como el cobro administrativo, son mecanismos que ayudan a una mejor fiscalización y por lo tanto a obtener mayores ingresos. Lo mismo estamos hablando de la ley de una modificación al Código Tributario que establezca una modificación a los precios de transferencia para evitar precisamente que ciertas empresas grandes, especialmente transnacionales, simplemente lo que hacen es declarar pérdidas, porque trasladan sus ganancias a otras subsidiarias que hay en otros países o a paraísos fiscales. Entonces, obviamente no declaran realmente las ganancias y por lo tanto no pagan impuestos, ¿no? Entonces, hay que modificar entonces el Código Tributario en ese campo. Y lo mismo el Código Penal y Procesal Penal en función de hacer más enérgico, digamos, los castigos por la evasión fiscal. De momento ni la lista se puede hacer pública. Hasta ¿no? eso plantearon, ¿no?, de que no se podía ni siquiera dar ese listado. Pero bueno, son cosas de ese tipo, ¿ya? Hay otras propuestas que estamos planteando que creo que César la va a manejar mejor,
Pero hay un punto que sí es importante señalar, que es el tema de los servicios públicos. El caso de salud, educación, por ejemplo, ¿no? De hecho, en este país, a lo largo de todos estos últimos años, ha habido un esfuerzo gigantesco de hacer una reforma en salud y reformas en el área de educación que han mejorado ciertamente las condiciones de educación y de salud. Y han sido sumamente beneficiosos para la población, ¿ya? Tanto hablando de paquetes escolares, como se quiera hablar, pero también de toda la reforma en salud que ha tenido que ver con los equipos comunitarios de salud, hospitales, etcétera, medicamentos y todo eso. Pero parece que hay nuevamente una política interna o unas acciones internas para desestabilizar esos logros, esas reformas, esas cosas positivas para la gente, desarrolladas tanto en el Ministerio de Salud como en las estructuras de salud como en las estructuras educativas. Entonces es necesario que el gobierno tenga una mayor capacidad de supervisar que los beneficios que obtiene la gente lleguen a la gente y lleguen obviamente con un criterio de es el apoyo y el respaldo que se da a la población para que mejore los servicios que obtiene. Es decir, que en el camino se distorsionan, digamos. Se distorsionan o hay acciones de boicot, etcétera, como puede haber en el caso de los medicamentos, que no te dan los medicamentos ya por criterios más políticos que otra cosa. Entonces eso también hay que analizar. Y luego aparecen las noticias, claro, en esas que hoy le llaman fake news, es decir, noticias falsas. Exacto. Alimentadas por agentes que están desestabilizando esa reforma, ese proceso. Exacto. Entonces esas son cosas que habría que revisar y analizar bien, de tal manera que los logros obtenidos realmente sean efectivos hacia la población beneficiaria, ¿ya? Que especialmente son gente de medianos y bajos ingresos. Eso es lo que tendríamos que ver. César. Bueno, a mí me parece muy bien del planteamiento que va a hacer el Colproce y los profesionales, movimientos profesionales que se creó el año pasado. El gobierno ha tenido más recursos, los gobiernos del frente, la economía crece, no es la misma de hace 10 años, pero sobre todo lo ha invertido en programas sociales. Claro. Ahí se ha ido, solo el paquete escolar son más de $70 millones al año y son 7 programas. Entonces el año pasado fue un año precario en términos financieros. Todas las medidas que se conocen, las trabas que le pusieron a los ingresos, y el gobierno tuvo un momento en que tenía dificultades hasta para pagar la deuda con las AFP, hasta se retrasó unos meses, tuvo que hacer recortes. Pero este año el presupuesto está más o menos equilibrado, creo que se aprobó un presupuesto bastante bien, y los datos que están saliendo hasta enero por lo menos es que está aumentando la recaudación, está aumentando el consumo de la población, el crédito a consumo ha crecido, el crédito a las empresas, ha aumentado la remesa. Entonces hay un mayor dinamismo económico. Eso le permite al gobierno, con los nuevos ingresos y la medida esta de ¿cómo se llama? La amnistía tributaria, que le está dando más ingresos, revisarla y ver la posibilidad de subsidiar de nuevo el agua, la energía, el gas y tomar otras medidas que benefician a la gente. No es un asunto electoral, es un asunto de que hay un cambio en el escenario que está permitiendo tomar ese tipo de medidas. Perfecto. César, Alfonso, el tiempo se nos ha agotado. Gracias a ambos, vamos a estar pendientes de esta información. Por supuesto, Gente Ve le va a dar cobertura a la presentación de este informe para que la ciudadanía conozca lo que se está proponiendo. Gracias a ambos. Gracias. Y ustedes, amigos y amigas, quédense con Gente Ve. Hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.